Hola y bienvenidos a otro vídeo más de Make Classic Games. En este caso hablaremos de los patrones de diseño en videojuegos, concretamente los patrones Factory y Builder. Os pido disculpas por tener que aparecer con mascarilla, pero por motivos de salud tengo que estar un par de días con ello. No os preocupéis, no es nada grave, pero simplemente me han recomendado que esté un par de días con mascarilla. Bien, vamos a continuar, vamos a ver este pequeño vídeo, unos 10 minutos así de vídeo, no será muy largo, en el que vamos a ver estos patrones de diseño. Ya hablamos de un patrón de diseño anteriormente, concretamente el patrón ECS, y ahora vamos a ver dos patrones que son un poquito más cortos, que también se utilizan en el mundo de los videojuegos. Vamos a ver un poquito de qué vamos a hablar en esta sesión. Vamos a hablar de los patrones de diseño, tanto esto y los beneficios que da. Vamos a hablar del patrón factory o factoría, sería en español o en castellano. Y algún ejemplo de podemos ver. En este caso utilizaremos el lenguaje Python. Por otro lado, el patrón builder, que utilizaremos también lo mismo, una definición, su uso y un ejemplo sencillo en Python. Por último, haremos una comparación y veremos unas conclusiones y las diferentes referencias donde hemos obtenido información para esta presentación y vídeo. Vale. Vamos a ver qué es esto de los patrones de diseño. Bueno, los patrones de diseño son un conjunto de soluciones que más o menos son reutilizables y son utilizados en problemas comunes para el desarrollo de software. En el contexto de los videojuegos, pues hay diferentes patrones que ayudan sobre todo a estructurar el código de la manera más eficiente posible. En videojuegos, pues estos patrones se utilizan muchísimo, como he dicho anteriormente, y se utilizan sobre todo para poder hacer que nuestro juego sea lo más eficiente y poder desarrollar las herramientas necesarias para nuestro juego de la manera más fácil posible. Perfecto. En esta sesión lo que vamos a ver, lo que he dicho, Factory y Builder. Bueno, pero ¿qué tipo de patrón de diseño podemos encontrar? Bueno, hay diferentes tipos, como pues el Singleton, el Factoría, que es lo que vamos a ver, el Builder, que estos son los dos que vamos a ver. Pero bueno, hay otros, Observer, Strategy, Decorator, Command, Adapter, el ECS, que es el que hemos ya visto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero en esta presentación vamos a centrar en Factory y en Builder. Factoría y Builder. ¿Vale? Perfecto. Pues vamos a ver estos dos tipos y vamos a ver cómo se utilizan o cómo se implementan. Vamos a empezar por el más sencillo, factoría. En factoría se utiliza lo que es la generalización o la utilización de interfaces o clases abstractas. Dependiendo del caso será una cosa u otra. Lo normal es utilizar una interfaz para separar lo que es el tipo de dato que vamos a utilizar o la clase que vamos a utilizar. Esto está orientado a objetos con respecto a lo que estemos utilizando en ese momento, las diferentes implementaciones. A mí me da igual, a mí solo me importa que implemente esa interfaz. Esto ya lo podemos ver en otros vídeos o en otras sesiones. ¿Vale? En lo que se trata es de crear un método que a partir de una serie de parámetros, puede ser uno o puede ser varios, genera diferentes objetos que implementan una interfaz en concreto. De esta forma, no sabemos cómo están hechas esas interfaces y bueno, esas implementaciones y cómo se utilizan, pero sí sabemos el tipo que va a pasar o ese parámetro que le pasamos. Y eso nos devuelve ya lo que es esa interfaz que la implementación nos da igual un poco por debajo qué está haciendo. Bueno, pues esto es, digamos, aquí tenéis un esquema, diría que es un UML en el que yo tengo una interfaz que tiene un método, bueno, a mí me da igual, el método ese, pero tendré que implementarlo en cada una de las clases que implementan esa interfaz. Aquí lo tenéis. Luego tenemos la clase factoría que tiene un método que devuelve esa interfaz a partir de unos parámetros normalmente del tipo. Este es un ejemplo de, digamos, de manera teórica, lo que utilizando diagramas para que veamos cómo es una factoría. Ahora lo haremos con ejemplos. Siempre se basa en la flexibilidad y en poder reutilizar el código. ¿Vale? De esta forma el sistema es más fácil de mantener y se basa en trabajar con esa interfaz, no con una implementación. Más adelante veremos vídeos donde veremos estos conceptos con más detalle.
Vamos a ver un ejemplo hecho en Python sobre, por ejemplo, un enemigo y dependiendo del tipo de enemigo, pues puede ser de un tipo u otro. Por ejemplo, aquí tenemos un enemigo Goblin o un enemigo Troll, que dependiendo del enemigo, pues te ataca con un arma o con otra. ¿Vale? Típico juego de rol, etcétera. Bueno, pues tenemos, en primer lugar, la clase, por así decirlo, abstracta. Aquí no lo he especificado como abstracto, pero podría utilizarse las diferentes anotaciones o que provee Python para poder establecerlo. Pero bueno, ahora mismo, como es un ejemplo, no pasa nada. No hace nada, attack no hace nada, tiene pass. Por otro lado, tenemos las clases que implementamos esta interfaz. Si os dais cuenta, efectivamente, en este caso es una clase. Goblin y Troll heredan de la clase enemy e implementan, o sea, sobrescriben este método attack. El Goblin ataca con una maza sería y el Troll ataca con un martillo. ¿Vale? Garrote o maza, bueno, sí, más o menos sería la traducción. Por otro lado, la factoría tiene un método estático llamado createEnemy, que le pasa el tipo de enemigo. Dependiendo de ese tipo de enemigo, por ejemplo, aquí dice si es Goblin, te retorna un Goblin. Si es un Troll, retorna un Troll. Y si en caso contrario, devolvería un error, como diciendo que no es un tipo conocido, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí tenemos una forma de trabajar o de crear una factoría de manera muy sencilla. Esta es la factoría, pero diréis, ¿y cómo se utiliza? Pues vamos a verlo. Vamos a utilizarlo así, de fácil. Aquí tenemos que yo creo de Enemy Factory, create enemy, de Goblin, y ya me devuelve el objeto tal cual. Y el troll, tal cual, lo mismo, pero pasándole troll, y directamente ya tengo ese enemigo creado. Por último, al llamar al objeto attack, pues devolverá el mensaje correspondiente a cada uno de esas clases. Ambos tienen la misma interfaz, pero lo implementan los métodos, por principio lo llamará y no habrá ningún problema. Eso es con respecto al patrón factoría. Pero ¿qué pasa con el patrón builder? El patrón builder es otra forma de crear objetos, los dos se le llaman de tipo creacional, pero en este caso se crea una clase donde directamente podemos establecer las propiedades de un objeto de manera muy sencilla y generar el objeto. Se podría bien utilizar un constructor con diferentes parámetros, pero muchas veces son parámetros opcionales en los cuales pues no tengo por qué establecer todos siempre. Por lo tanto, el builder es bastante útil. Lo que se trata es de guardar una serie de propiedades que pueden ser los con los que yo construiré a partir de un método build ese objeto. En este caso, character builder, pues tiene vida, nombre, tipo, poder. Aquí establecemos con diferentes métodos health, name, tal. Y por último, el método build que devuelve el character, ese objeto ya construido. Esto es un patrón bastante útil, lo hemos utilizado en algunas sesiones, si lo habéis visto en los directos. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos implementarlo utilizando en este caso el lenguaje Python. Empezamos por la clase character, que es la clase base, la clase que yo voy a construir. Tenemos nombre, armadura o arma. Y si tienes un método str para poder mostrar como cadena. Bien, vamos con el character builder. Character builder no se le pasa nada por el constructor, pero sí tiene diferentes métodos para establecer las diferentes propiedades que tendría un objeto character. Debería de tener al menos uno. Recordad que esto puede ser opcional cada una de estas propiedades y por lo tanto no es necesario, digamos, establecerlo siempre. Y por último, el método build, que está ahí abajo, que me devuelve el carácter o ese character o ese personaje en el cual ya lo tengo construido. Por tanto, es mucho más fácil de utilizar y podemos utilizarlo muy sencillamente. ¿Cómo? Así. Fijaos. De una vez, pongo todas las propiedades, llamo al método build y ya tengo todo hecho. Esto es muy útil, la verdad. Y por otro lado, pues aquí tenemos que creamos un guerrero o un mago. Bueno, dependiendo de cada una de las armaduras y armas, puede hacer una cosa u otra, ¿no? Esto se utiliza mucho por los juegos de rol, como habéis podido ver, pero no tiene por qué ser de ese tipo de género. Y por último, simplemente con hacer el print de ambos, aparecerán sus propiedades ya establecidas, porque lo hemos establecido al construir el objeto. Bueno, pues estos son los dos patrones que yo quería ver con vosotros. Y bueno, la verdad es que está bastante bien, son muy útiles. Aquí tenemos una pequeña comparación. Tenemos que
uno crea el objeto sin especificar la clase exacta, el factory, mientras que el builder sí tienes que construir paso a paso cada uno de esos objetos. El uso típico de cada uno de ellos en el factoría es cuando el sistema debe ser independiente de ese objeto, sino debe cumplir una interfaz, mientras el otro es cuando se necesita crear objetos complejos con múltiples configuraciones. No tiene por qué ser todas a la vez. La complejidad del objeto, el primero son objetos simples y el segundo suelen ser objetos más complejos. ¿Vale? La flexibilidad, el factoría es menos flexible cuando el término de configuración del objeto, pero el otro es más flexible porque permite más configuración. Bueno, pues esto es más o menos lo que yo quería ver con vosotros. Las conclusiones, pues aquí las tenéis. Pues son herramientas muy útiles los patrones de diseño. El patrón factoría es ideal para crear objetos sin especificar la clase porque se basan en una interfaz. Y el pattern builder, pues muy útil para construir objetos pues, poco a poco. Cuándo se debe utilizar uno u otro depende del contexto en el que nos movamos y lo que necesitemos. Más adelante podemos ver otras sesiones en las que ver cómo podemos utilizar uno u otro dependiendo dónde nos movamos o lo que estemos haciendo. ¿Vale? Sin más, os dejo lo que son una serie de referencias y si necesitáis más información, no tenéis más que escribirme, más que comentarme aquí abajo en los comentarios y ya sabéis que tenéis disponibles todos los ejemplos de todas las presentaciones en la página web de Make Classic Games. Más, me despido, hasta la próxima. Muchas gracias a todos.